veía eran cosas así como dolorosas, como que está uno en la ignorancia de pensar que te están tronando el cuello y que te pueden desnucar y quedas ahí como gallina y así de que, oye, háztelo. Alguien alguna vez, algún alfabiotista me dijo, ándale, Claudia, anímate, háztelo. Y yo, ni loca. En primer lugar, porque mi umbral de dolor es muy corto. En segundo lugar, porque yo veía las caras de la gente y yo dije, no, esto le va a arrancar el cuello a alguien y yo lo voy a tener que agarrar a bolsazos. Y tampoco se trataba de eso. Y después, porque la verdad que, o sea, me cae muy bien esta persona, pero no me inspiraba, era algo así como que lo veía muy rudo, muy extraño para yo someterme a eso. Ahorita, déjenme decirles que por eso comenzamos el programa unos minutitos tarde, porque me dijo Luis, ¿sabes qué? Háztelo antes de que comiences, para que ahora sí que lo digas por experiencia. Bueno, entre que me reí, me subí, me bajé, bueno, andaba como tlaconete con sal arriba de la camilla, como que no me animaba y me animé. Y les voy a decir una cosa, es algo impresionante, es algo increíble lo que sentí, como lo viví. Era una con dolores extraños acostumbrada de hace mucho tiempo y ahora de verdad que me movió todo, o sea, es como que como le dije yo hace un momento a Luis, es como si te enchufaran o estuvieras enchufada y te desenchufan y te vuelven a enchufar y te sientes así como que te desconectas y luego te vuelves a conectar. Es una sensación increíble, muy rica. En realidad la idea del dolor no existe, simple y sencillamente, bueno, es un tironcito que a lo mejor a uno haciendo algo en la cocina le va peor con una quemada, ¿no? O sea, esto no es doloroso. Pero lo que yo sentí, lo que experimenté, de verdad se los digo, yo no voy a dejar esto, yo lo voy a seguir haciendo, yo quiero seguir adoptando esta terapia, vamos a llamarle así, Luis, la quiero adaptar a mi vida. Pasaron mis hijos, obviamente pues igual, ¿no? Sintieron esa diferencia. Francisco Cano, que aquí está con nosotros igual. Yo quisiera, Francisco, que nos comentaras, ahorita que te tengo aquí cerquita, tu experiencia. Antes y después, ¿cómo te sentiste? Porque igual que a mí, nunca te habían hecho eso. No, nunca. Buenas noches, perdón, buenas noches. Buenas noches antes que nada y te agradezco la oportunidad. No, la verdad nunca me habían hecho eso. Yo no sabía a qué me iba a enfrentar, más que vi que te tronaron el cuello a ti primero. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me sentí bien. Sientes así como una sensación de calor Sí. y después te sientes tan bien que donde originalmente te tocan y te aprietan así junto a las orejas y que sentía dolor, después de eso pues ya no lo sentí, ¿verdad? Te sientes, en mi caso personal, más relajado, ¿verdad? Y sí, sientes como que te desconectas. Atinadamente decía Luis que Luis que era un reset así como a las computadoras, Sí, ¿no? totalmente. Te apagan, te Aprietan el prenden. botón de reset y como que vuelves a comenzar. Así es, así es. Y eso fue lo que yo más o menos sentí. Sí, no, no, la verdad que es Es una que se siente experiencia uno muy bien. increíble. Sí, Hasta este momento sí me siento un poco más relajado. Como que te desaparecen ciertas molestias que traías, quizá por tensión, por estrés, por alguna cosa parecida. claro, claro. Luis, me gustaría que ahondáramos un poquito más los beneficios en la parte física, en la parte emocional, mental. ¿Cuáles son los beneficios de las personas que hacen esta práctica y lo hacen de alguna manera periódicamente? Bueno, los beneficios, vamos a hablar del 100% de los beneficios. La gente acude al alfabiotismo para llevarse el beneficio del 1%. Okay. Y es responsabilidad de cada alfabiotista tomarse el tiempo para explicarles qué es el alfabiotismo. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Entonces, ahorita que preguntas cuáles son los beneficios, pues ya hablaste de tu sensación, de antes y después. Francisco. También Francisco hizo lo mismo, pero yo te recuerdo que desde el punto de
vista medible, Ujú. tú tenías un acortamiento casi de 1 pulgada Sí. de tu lado izquierdo, tu pierna izquierda estaba más corta. Y Francisco, la inversa, traía casi 1 pulgada de su lado derecho. Eso implica que andaban desalineados no nada más del cuerpo físico, sino bloqueado su cuerpo energético y desde el punto de vista cerebral, que también es perfecto, como la longitud de las piernas, que debe ser simétrica, pues tiene 2 hemisferios cerebrales. O sea, la computadora, el CPU del ser humano, tiene 2 hemisferios cerebrales, los cuales tienen un propósito. Ujú. Y el propósito es que se usen, que trabajen balanceadamente. Claro, en equilibrio. Y casi ningún ser humano los trabaja balanceadamente. O bien te cargas más a las cualidades o características del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo. Y a eso se le llama dominancia cerebral. Ujú. De acuerdo a tu dominancia cerebral, va a ser al lado contrario la mayor tensión y por ende el acortamiento de alguna de tus piernas. Ok. Pues tú mostrabas acortamiento del lado izquierdo, eso me dice y ya te dice hoy a ti, porque ya sabes que tu dominancia es el hemisferio derecho. Claro. Y tú lo reconoces. ¿Qué características tiene el hemisferio derecho? Es emocional, es sensible, es creativo, es espiritual, es Claro. intuitivo. Claro. Suena muy bonito, Sí. pero si tienes dominancia cerebral estás desbalanceada y necesitas alinear. Claro, claro. Francisco, por el otro lado, mostraba el acortamiento en su pierna derecha. Ujú. Eso dice que su dominancia cerebral es el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, su tensión a mayor grado y sus dolencias, si las hubiera espontáneamente o a la hora que lo palpas en primeras cervicales o cuello, pues le duele más el lado corto, el lado derecho. Y eso implica que él es analítico, racional, Ujú. lógico, numérico, pensamiento lineal. Ujú. Lo cual suena muy bien, pero también es desbalance. Entonces aquí es ni tanto que queme al santo, Exactamente. ni tan poquito Sí, que sí, no sí, lo sí, aluce. entiendo eso. Balance. Entonces lo que tú referías en el momento en que recibes la alineación alfabiótica, que siempre iniciamos el proceso de alineación alfabiótica, que es una tracción, Ujú. cráneo sacral, de la base del cráneo es una tracción, siempre iniciamos el lado corto, que es el lado más gastado, el lado más dolido, el lado más tenso. Entonces inmediatamente sientes el apagón que tú decías, Ajá. el apagón como la Sí, canción, sí, ¿no? sí. Pero luego lo prendes, Totalmente. y prendes, pero Con más Prende- claridad, más fuerza. prendes en alfa, de Ok. estar en un estado beta, toda acelerada, lista para aventar el guamazo o correr ante el peligro, es el estado beta, y cualquier animal, no tiene que ser de cerebro humano, Claro. tiene estrés y está listo para correr o atacar, dependiendo cuál sea el peligro. ¿Sí? Pues está bien, el estrés es necesario para vivir. Si no tuvieras estrés, te atropella un auto, no te das cuenta que viene un Claro. auto, no reaccionas. Que es lo que a mucha gente le pasa, ¿no? La distracción, el que no está en sus 5 sentidos donde debe de estar y sí, Entonces, anda afuera. el estrés es parte del ser vivo, pero cuando hablamos de estrés nocivo, hablamos de estrés psicológico. Ujú. El estrés es una palabra nueva, vamos a decir, desde el siglo pasado. El doctor Seidel fue el que descubrió y es un gran médico conocido porque desarrolló el estrés, la teoría del estrés. Y antes de que viviera esa persona, no había estrés. Claro, Claro que había estrés. totalmente. No había la palabra. Volvíamos, cuando hablábamos al principio, Sí, sí, sí. la palabra Dios no es Dios y la palabra amor no es amor. Es algo que usamos los seres humanos para tratar de Darle un nombre, darle una etiqueta un nombre a algo, ¿no? a algo. Sí. Entonces, en este caso es lo mismo. El estrés siempre ha existido, ¿sí? Pero antes no había la palabra. Entonces, ¿cómo creen que se le puede llamar a eso? No vivir. No, Eso no es vivir. yo le llamaría temor. Claro. Sí, Entonces, yo no lo digo. es cierto. Hay 2 emociones básicas. Sí. Temor, que es a donde anda cargado la mayor parte de la población mundial, Ujú.
y la otra emoción básica es el amor. Y el reseteo alfabiótico, el proceso de alineación alfabiótico, lo que único que hace, y lo hace de maravilla, ustedes lo vivieron, es un salto cuántico del temor al amor. Te quita el exceso de estrés, Claro. te quita el miedo. Y hay gente que tiene miedo a subirse a la mesa porque pues, lo ven, y pues sí se ve para mucha gente un poquito agresivo. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las inyecciones, estamos Claro, acostumbrados a claro. que nos entablillen, estamos A lo que acostumbrados no- a que nos abran. Claro, que ni te sana y te daña otras cosas. No, al final de cuentas. yo pienso que sí sana. Pero te daña otras cosas. Por ejemplo, en la medicina alópata te mandan algo por decirte, a ver, omeprazol para la gastritis, pero te anda contaminando el hígado, por ejemplo. O te mandan para una cosa y luego resulta que es otra. Al final de cuentas es como una panacea, porque mira, por un tiempo te quitas a lo mejor el problema, pero luego viene otro, o peor, o a lo mejor descontinúas el tratamiento y se empeoran las cosas. Yo pienso que es así. No es un afán de criticar ni las farmacias ni a los médicos, pero la verdad que es un negocio más que una salvación. Bueno, la verdad es que es. Podemos hablar y- libremente en internet, ¿eh? y No hay no, ningún no, problema. aquí la situación es esta. Mira, yo no fui médico porque, gracias a Dios, Claro, sí, no tuve la definitivamente. disciplina, pero siempre he estado involucrado con la medicina Ujú, y la verdad yo respeto muchísimo a los médicos. claro. ¿Sí? Ujú, Tienen un amor y pasan los años de su juventud guardados estudiando medicina y pasan los años de su madurez guardados estudiando y atendiendo enfermos y sí, pasan los años de su tercera edad, si no se jubilaron y dejaron de practicar, lo mismo, apasionados ayudando al prójimo a sí. sanar sus enfermedades. Ujú, ¿Sí? correcto. Entonces tienen un gran lugar, tienen un gran respeto Ujú, desde mi punto de vista, ¿sí? Y que gracias a Dios que tenemos médicos y de todas las especialidades. Entonces yo lo dejaría en eso, ¿no? El médico tiene un gran lugar y gracias al médico, pues yo te voy a decir una cosa, estoy aquí, ¿sí? exactamente. Mi, sí. mi madre cuando estaba embarazada, mi madre tenía 49 años de edad Ok. y era RH o negativo. Entonces, claro que Dios tuvo que ver. El médico es supuesto. un vehículo de Dios. Así es. Entonces, gracias al médico, porque no había vacuna Ujú, anti-RH negativo, pues mi mamá tuvo 19 embarazos y nada más tuvo 8 hijos. Entonces yo fui de los afortunados. claro. Pero obviamente tuvo que ver las manos de Dios en el médico, en lo que le recetó a mi mamá Ujú, y en el amor de mi mamá por tu chiquillo que estaba ahí en su vientre. así es. Entonces, ¿qué te puedo decir de los médicos? Claro. Que tienen su lugar, ¿no? Ujú, Ahora, que hoy en día estamos culturizados, estamos conquistados por el fantasma del capitalismo, así es. pues y estamos cerca de Estados Unidos, Ujú, pues obviamente que es abrumador, ¿no? ujú, Ahora ves más anuncios que cuando estábamos más chicos. más claro. chicos, bueno, cuando éramos niños nosotros, Ajá. no había anuncios más que del Alka-Seltzer, del Sativa, tal vez, Sí, sí, sí. y ahora hay anuncios de medicina para todo. Para todo. Entonces está muy comercializada, Así es. pero tiene su lugar. Y Claro. yo creo que el médico tiene la responsabilidad de informar, pero más importante es que el que está con el problema tiene la responsabilidad de informarse Ujú, y de él tomar la decisión. ok. ¿Sí? Es cierto. Entonces yo respeto mucho a los médicos alópatas. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que los médicos alópatas fueran capaces de decirle a un paciente, ¿sabes qué? Vete con un alfabetista? No lo creo. Te voy a decir de qué son capaces. ¿Sí? Hoy en la mañana, Ujú, antes de venir a la bella Ensenada, ujú. por la bellísima y peligrosa carretera pública, porque la privada, la Se autopista, va. Sí, sí, sí. pues se les cayó con un pequeño temblorcito, ¿no? Hace creo que un mes. Entonces, yo fui en la mañana porque yo voy a alinearme mínimo una vez por semana, Ujú. porque el colmo de un alfabetista es que no nos podemos alinear a nosotros Claro, mismos. claro. Entonces yo fui con un amigo, con un colega que es un gran cirujano alópata. Ok, qué padre. Su nombre, Eso me da mucho gusto. su nombre es Oscar Gómez Ok, y tiene el alfabetista los mismos años que yo, Ok. 12 años. Y desde que Fíjate. llegué a Tijuana, lo conocí un año antes,
y somos amigos y yo voy y me alineo con él. Fíjate, qué interesante. De hecho, hubiera sido, bueno,